Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para mí, un honor participar con tan prestigiosas autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Concepción. Yo quería hacer una introducción a un tema que, por lo menos, ahora que yo estoy haciendo una maestría en blockchain, me pareció interesante introducirlo como tema para posible investigación para los estudiantes. Es simplemente unos esbozos como para que pueda quizás despertar el interés y bueno, como digo, ser tema de investigación. Un poco voy a hablar sobre el concepto de identidad autosoberana. Y tomo este gráfico porque es uno de los que me llamó la atención, un poco de cómo fue evolucionando la identidad. En este gráfico se ve cómo fue al principio, ¿verdad? Y este gráfico es representativo de un artículo que salió en un periódico donde se veía al perrito ahí, donde dice que en internet nadie sabe si sos un perro o qué podés ser, ¿verdad? ¿Por qué? Por el anonimato. Sin embargo, eso fue evolucionando. Fíjense que esta imagen es del 2013, hace ya 10 años atrás, pero aún así en esta época ya, en este tiempo, una de las principales, llamémosle, situaciones que se dan, ¿verdad? Es que pasamos a ser ya por nuestra trazabilidad en Internet reconocidos. Fíjense que acá ya dice nuestro metadata, el análisis de metadata indica que se trata de un perro labrador marrón, y inclusive que está con una perrita. Bueno, esa trazabilidad se da por los diferentes puntos en los cuales tenemos que dar información nuestra. Y aquí viene un poco el concepto de la identidad, ¿verdad? La identidad es un concepto muy, muy humano, es qué cosas se dicen de nosotros y nos identifican. Es lo que nos permite determinar lo que somos en el mundo real, ¿verdad? Pero en cuanto a la identidad digital, básicamente son todos estos datos que tienen de nosotros en Internet o en algún medio y que nos identifican como personas. Entonces, esta identidad no simplemente puede ser reflejo de quiénes somos, sino de quiénes somos ante el resto del mundo. Nuestras fotos, nuestros nombres, cómo somos, quizás toda esa información puede reflejar alguna información de nosotros, no precisamente lo que somos, ¿verdad? Una es lo que somos y otro es lo que somos en el mundo digital o lo que mostramos ser en el mundo digital. Y para hablar un poquito de esto, quisiera comentar un poco cuáles son los modelos de identidad digital. Esto está basado en un artículo que ya es del 2016, no es un artículo nuevo, son bastantes años, donde un autor publicó un artículo sobre lo que decía el camino hacia la identidad autosoberana y cómo fue evolucionando este modelo de identidad, pasando un poco por, primero, la identidad centralizada, que básicamente uno entraba con un password, con una cuenta, y una organización es la que detenta nuestras credenciales, ¿verdad? Básicamente administrado por una única autoridad jerárquica, un CA, ¿sí? Este es el modelo, digamos, de la web 2.1, la 1.0, digamos, ¿sí? A partir de ahí podemos hacer una evolución a lo que sería la identidad federada. Aquí ya surgen empresas como Facebook, Google, y
que básicamente nos permite conectarnos con nuestra contraseña de Google y finalmente es una organización, ¿verdad? Pero una suerte de organizaciones o federación de organizaciones que manejan los datos nuestros, ¿verdad? De alguna manera, esta evolución nos permite, por así decirlo, darnos una facilidad en cuanto al manejo de nuestra identidad. Bueno, nos registramos acá, simplemente utilizamos esta misma identidad para trasladarla a otra organización. Sin embargo, ¿qué permite esto? Que más información nuestra esté en diferentes puntos, en diferentes organizaciones, en diferentes empresas que nosotros ni siquiera tenemos conocimiento. Entonces, básicamente nuestra información está compartida, no sabemos ni cómo, ¿verdad? O si en algún momento pusimos simplemente entrar en este lugar con tu cuenta de Facebook, todos nuestros datos se comparten o estrictamente, quizás en algunos nos permiten seleccionar qué datos compartimos, pero no todos ellos, ¿sí? Y la tercera fase sería ya una fase más evolucionada, que es un poco la identidad centrada en el usuario. Básicamente acá estamos hablando de la posibilidad de que, si bien puede estar en múltiples autoridades, es básicamente un control en el cual el usuario puede determinar qué datos compartir. Y a partir de acá viene un poco el concepto de la identidad autosoberana, que es un poco este artículo que después les puedo pasar el enlace, que es muy interesante, donde habla un poco de cuál es esta evolución. Y la identidad soberana es la identidad que no está sujeta a ningún poder del Estado, donde el individuo es básicamente quien decide qué datos compartir y estrictamente lo que necesita compartir para ciertos propósitos. Es decir, que no hace falta pasar totalmente el certificado de estudios con las notas completas. Quizás lo que falte es decir si yo estoy graduada o no estoy graduada. Mi listado de notas no sería totalmente necesario para ciertas certificaciones, o quizás todo mi prospecto y toda la información de mi edad, de mi sexo, etcétera, etcétera, para dar una credencial referente a la persona que está, si está o no, si es o no mayor de edad para entrar en un lugar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, básicamente, la identidad soberana tiene algunas características bajo este concepto. El primer concepto habla un poco de la propiedad y control del individuo, ¿sí? Aquí mencionamos que esto es básicamente la base de lo que sería el self-sovereign identity, que es el individuo tiene el control de su propia identidad digital, ¿sí? La privacidad y seguridad mejoradas, esa es la otra característica. La identidad autosoberana promueve un enfoque en la privacidad y la seguridad de los datos personales. Acá lo que se reduce básicamente es el riesgo de exposición a abusos, ¿sí? Abuso del uso de los datos. El otro aspecto que quizás no es el que esté del todo evolucionado es el de la interoperabilidad. Sí, hay muchas iniciativas, quizás no todas, porque existen todavía limitaciones en la adopción general de este modelo de identidad, pero obviamente es un aspecto clave la capacidad de los sistemas para poder interactuar entre sí, porque básicamente acá yo tengo que poder hacer una presentación digital y que digamos, el que me va a verificar, el verificador, pueda leer esa presentación. La otra característica importante es la portabilidad y la reutilización de datos, ¿sí? Acá una clave es que el individuo puede transportar su identidad.
Eso es básicamente basado en que uno puede tener su identidad en una billetera digital. La verificabilidad y autenticidad busca proporcionar mecanismos para que se pueda verificar la autenticidad de la identidad de la persona, ¿sí? Y esto está basado en tecnologías como criptografía y firma digital. Vamos a ver después que la aparición de blockchain viene a ser una pieza fundamental en lo que es la identidad autosoberana. Por supuesto, la persistencia y la autonomía y consentimiento, que es muy asociado a la propiedad y control del individuo. Sobre todo, empoderar a los individuos para otorgarles la capacidad de tomar decisiones sobre qué es lo que pueden compartir o lo que quieren compartir y qué no, ¿verdad? Entonces, esas son en general las características que tiene la identidad autosoberana. Hay un estándar, un modelo de credenciales verificables que está basado en este estándar. Y básicamente acá podemos mencionar que en general hay unos elementos. El principal elemento es la credencial, que vamos a ver después cuáles son los elementos de la credencial. Hay un emisor, por ejemplo, un certificado de conducir, ¿sí? un permiso de conducir. La entidad emisora en este caso podría ser la municipalidad, ¿verdad? La municipalidad puede dar o liberar un permiso de conducir, una licencia para estar transitando. El que tiene esto, digamos, el propietario de esta credencial, no necesariamente es el sujeto, porque podría yo tener, por ejemplo, una identificación de permiso de que el perro esté transitando por la calle, por ejemplo, y ese es de mi perro, pero yo soy el que posee la credencial. Y luego tenemos el verificador, que básicamente lo que hace es pedir que se puedan verificar algunos datos, y el propietario puede verificar o compartir solamente aquellos datos que se requieren. Por ejemplo, si está o no autorizado a conducir. No hace falta ver otras informaciones porque tiene una certificación del emisor, reconoce la autoridad certificadora, y básicamente lo que necesita es determinar si esa autoridad certificadora le dio el consentimiento para poder habilitarle, ¿sí? Entonces, en este modelo de credenciales verificables siempre tiene que haber un emisor que es básicamente el que otorga las credenciales, el propietario, por así decirlo, dentro de lo que es ese propietario o poseedor, vamos a llamarle, el poseedor de la credencial, que almacena esas credenciales. Fíjense que acá tenemos los datos verificables. Como esto está basado un poco en blockchain, no necesariamente, pero es básicamente uno de la cadena, digamos, no inmutable o que no se modifica. Este registro es puesto en la cadena, y los datos privados, acá básicamente lo que va es el hash, y lo que realmente quedan, los datos privados, queda en la cartera o billetera o en la aplicación del poseedor, que puede presentarlo para que un verificador que solicita este pedido de presentación pueda verificar que efectivamente cumple con determinados requisitos, ¿sí? Entonces, acá los conceptos claves o elementos de este modelo, que voy a hacer un poco
dar clic al enlace para que puedan verificarlo. Presentarles acá el modelo de credenciales verificables. ¿Sí? Este modelo tiene un poco todo lo que estábamos mencionando, ¿sí? Y define los roles del poseedor, del emisor, del sujeto del cual se establecen ciertas propiedades que acá le llaman declaraciones, ¿verdad? Por ejemplo, que la edad, el nombre de la persona, la afiliación de la persona. Estos son declaraciones que son las que da el emisor. El verificador, que es la entidad que va a verificar las credenciales, y lo que sería un registro verificable, que es básicamente el que permite determinar y compartir estos elementos, ¿sí? Fíjense que en este modelo, aparte de dar una definición bastante clara, bien extensiva, está también mostrando, paso un poquito más para modificar, para mostrar lo que sería básicamente las credenciales, que lo vemos acá, que son estas declaraciones, y cómo se prueban estas declaraciones, ¿sí? O sea, la credencial verificable son aquellos elementos que nos van a permitir determinar el conjunto de declaraciones y las pruebas para estas declaraciones. Como digo, son atributos, metadatos que dicen, por ejemplo, edad y el valor de la declaración de la edad, el nombre, y son diferentes elementos que describen quién es el sujeto emisor, quién es el sujeto de aquellas declaraciones, quién es el poseedor y cuáles son estas pruebas para cada una de estas declaraciones, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una credencial del alumno, está bastante explicado, y lo que sería una presentación verificable, ¿sí? Que una presentación ya es cuando se muestra la credencial al organismo verificador y cuáles son estas pruebas, que están todos los elementos bien especificados, y también el ejemplo de una credencial verificable, donde vimos que uno de los elementos es básicamente el ID, ¿sí? Que es el ID o identificación descentralizada. Este es el identificador único de una credencial, o sea, la identificación que le define de manera unívoca, ¿sí? Este es básicamente el modelo ya extensivo. Bueno, ¿y cuáles son los otros elementos? El marco de gobernanza, lo que mencionamos, el registro verificable, el manejo descentralizado de las claves, el intercambio de credenciales y también las wallets o billeteras digitales, que son las que van a permitir hacer el registro de las credenciales. Este es el modelo de lo que sería un identificador descentralizado, donde tiene el esquema y cuáles son, digamos, las combinaciones de clave pública y clave privada, que es la que está en la billetera digital del titular. Entonces, es básicamente una combinación de clave pública-privada para poder realizar la identificación unívoca de la persona. Un poco lo que sería la arquitectura de este identificador único, ¿sí?, donde se ve la estructura de este identificador, lo que sería el URL y cómo se almacena en lo que sería el registro inmutable, en este caso sería la blockchain, ¿sí? Por supuesto, acá, por ejemplo, la persona puede utilizar ya, si tiene credenciales de diferentes entidades emisoras, por ejemplo, de una entidad bancaria, puede tener si es o no su cuenta, puede tener de su trabajo, si está o no empleado, para poder justamente solicitar ese crédito, y diferentes
otros servicios con los cuales puede ir utilizando, digamos, para compras online, para servicios bancarios, servicios de gobierno, para poder aplicar a un trabajo o inclusive para participar en algún tipo de sitio web, de alguna plataforma social, ¿sí? Fíjense que en todos los casos, por más que tengan todas las credenciales, solamente va a compartir aquellas que corresponden. Normalmente lo que sucede es que uno el sitio, digamos, pide autorización para que uno pueda compartir determinada información y el propietario autoriza exclusivamente esa información. El modelo de una credencial verificable, si esto fuera realmente, digamos, físico, ¿verdad? La credencial es en sí lo que representaría la licencia en este caso, y cada una de las declaraciones, el nombre, el número quizás de esa licencia de conducir, y cada una de las declaraciones que correspondan serían lo que llaman acá claims, o como digo, afirmaciones, declaraciones, que son las que después se van a verificar. Entonces, esto es lo que vimos en el modelo, lo que sería la credencial verificable, y la presentación, que es el momento en que un verificador toma alguno de estos datos con consentimiento del emisor. Una de las piezas importantes en lo que sería la identidad autosoberana es básicamente la tecnología blockchain, porque la tecnología blockchain, con el uso de criptografía simétrica, las redes distribuidas y sobre todo el concepto de inmutabilidad para ir guardando cada uno de estos registros, es una de las tecnologías claves para poder desarrollar esta tecnología, ¿sí? Entonces, básicamente la blockchain es un componente donde se pueden rastrear los DIDs, o sea que sería básicamente las identidades, pero no los datos. O sea que es muy importante mencionar que acá básicamente está lo que sería la clave pública, y la clave privada siempre está en la billetera del usuario, ¿sí? Muy importante es que el modelo de identidad soberana está muy asociado al concepto de lo que sería la Web 3, porque la Web 3 está también asociada a los conceptos de descentralización, interoperabilidad, y todos estos conceptos, sobre todo la descentralización, está, digamos, fundamentada en el modelo de identidad autosoberana, porque es un modelo de identidad, sobre todo, descentralizada. Acá quería mostrarles unos ejemplos. Por algún motivo no quedó acá el ejemplo. Voy a pasar acá y les voy a mostrar los ejemplos que tengo aquí. Básicamente quería comentarles que en lo que sería el Reglamento General de Protección de Datos, que es el reglamento europeo, hace mucho énfasis básicamente en la protección de los datos personales, y el modelo, digamos, de identidad autosoberana ya fue tomado en lo que sería un poco el modelo de EPSI. Voy a escribir acá, un momentito que tengo una información. Creo que se cortó acá mi presentación. Un ratito porque tengo más datos acá. Supongo que sería con el corte. A ver. No, quedó truncada. Mis disculpas por esto. Bueno, les quería mostrar un poquito. Este es el artículo que les había mencionado,
que es el modelo del camino hacia la identidad autosoberana, que es un artículo que se publicó ya en el 2016, pero que básicamente sentó las bases para lo que sería la identidad soberana. También comentarles que hay varias iniciativas, algunas de ellas, por ejemplo, son las de Sobrin, lo voy a poner acá, que estaba dentro de mi presentación, pero desapareció, Sobrin. Que esta fundación básicamente también desarrolla el modelo de identidad, ¿sí? Y pueden ver en la asociación, que es una organización que se llama Hyperledger, que es una sociedad formada por Linux, y que varios de estos proyectos como Indy, Ursa, y también les voy a mostrar directamente acá. Hyperledger. El sitio de Hyperledger, pueden ver varios de los proyectos, y dentro de estos proyectos, sobre todo el proyecto de Indy, es uno de los proyectos que está enfocado básicamente en la identidad. Particularmente me tocó trabajar con uno de los proyectos, estuve investigando, uno desarrollado para el estado de Columbia de Canadá, donde este estado básicamente ya desarrolló un modelo que les quiero compartir un poquito acá. Es básicamente uno de estos es el que muestra, este es el de identidad digital, pero basado en el principio de identidad soberana. Está también lo que les mencioné, el del estado de Columbia, que tiene una billetera, y la billetera le permite a los, digamos, a cualquier persona poder utilizar sus credenciales y ya después facilitar cualquier trámite, ¿sí? Inclusive puedo compartir esta presentación. Acá ven básicamente cuáles son las organizaciones o tecnologías en las cuales se basan estos desarrollos, estos modelos, ¿sí? Y en España, particularmente, que es una de las que están pioneras, en realidad en la Unión Europea hay muchas iniciativas, está lo que sería EPSI, que EPSI es que desarrolla todo un modelo o sea, está basado, digamos, en el modelo de identidad basado en blockchain. Bueno, quería pasarles esta información, sobre todo, realmente, como para concluir, ¿verdad? Lo que quería introducirles es un poco a este concepto, sobre todo porque en el modelo de protección de datos personales es un modelo bastante evolucionado en Europa y en otros países. Y dentro de nuestro país, si bien tenemos una ley de protección de datos, básicamente estaba, digamos, restringido a datos bancarios, datos de sexo, de religión, pero aún así no se toma muy en cuenta.